adelantábamos a todos la semana pasada porque se venía la definición de un nuevo acuerdo, el Acuerdo Paritario 2023 para el salario mínimo. Finalmente, el Consejo Nacional de Empleo, Productividad y Salario Mínimo, que está representado e integrado por el Gobierno a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, sindicatos y empresarios, acordaron prácticamente por mayoría un aumento del 26,6% para el trimestre abril, mayo y junio. Vamos a decir que este aumento del 26,6% para el salario mínimo se va a pagar en 3 tramos y que va a marcar toda una referencia para millones de prestaciones que tienen que ver con trabajadores asalariados, con beneficiarios de planes sociales y también impacta en jubilaciones. Yo les decía, 26,6% de aumento se acordó para el salario mínimo en 3 tramos, que este aumento, este acuerdo, va a regir desde el 1 de abril hasta el 30 de junio. Y ya el 15 de julio próximo está establecida la fecha para la nueva convocatoria y ver cómo serán los próximos aumentos que al menos completarán los siguientes 3 meses del año 2023. Vamos a la primera placa y a contarles de manera general qué es lo que va a pasar con el salario mínimo, cuáles son los valores. Ustedes lo están viendo en pantalla. El primer aumento de abril es del 15,6%, que elevará el salario mínimo a 80.342 pesos. Mayo se viene con un aumento del 6%. El salario alcanzará los 84.512 pesos. Y en el mes de junio, para completar este 26,6%, en junio el aumento será del 5%, con un salario mínimo que quedará en 87.987 pesos. Estos valores que ustedes están viendo en pantalla son los valores de referencia para todo el resto de las prestaciones que yo mencionaba hace unos momentos. Y para eso, para darles en simultáneo cómo son los aumentos en las otras prestaciones del sistema nacional, hay otro gráfico y les vamos contando. Potenciar trabajo que en este momento lo cobran 1.279.000 beneficiarios, como ustedes lo están viendo en pantalla. Entonces queda en un 50% de lo que es el salario mínimo vigente. Estos son los valores, ustedes están viendo potenciar trabajo, los valores que van a tener en abril, en mayo y en junio, teniendo en cuenta, y acá reitero, que el potenciar trabajo es el equivalente al 50% de lo que rija de salario mínimo. También impacta el salario en el programa Acompañar, este programa que en este momento lo están cobrando, lo están percibiendo 200.000 personas que sufren violencia de género, que viven en situación de vulnerabilidad, y en este caso el valor es del 100% del salario mínimo. Es como una réplica de cada monto que va teniendo el salario mínimo. En este caso ustedes están viendo abril, mayo y junio. ¿Qué pasa mientras tanto con jubilación con 30 años de aporte? Y acá me quiero detener. ¿Por qué razón? Porque estamos hablando de jubilados que tienen una historia de 30 años de aportes genuinos. ¿Esto qué significa? Que en esta medida no entran aquellos que han obtenido la jubilación a través de moratoria. Hay 1.200.000 jubilados que en abril y en mayo van a cobrar una diferencia, una adicional por el aumento del salario mínimo. En este caso, ¿cuánto cobrarán? Una diferencia en el mes de abril de 7.215 pesos y una diferencia en el mes de mayo de 10.634 pesos. Estos valores que acabo de dar se suman a lo que es el mínimo vigente de haber jubilatorio, que está en 58.665 pesos. Cobrar en abril este adicional
de 7.215 pesos y en mayo el adicional de 10.634 pesos no invalida el cobro del bono de 15.000 pesos. Ustedes notarán que cuando veíamos recién la placa, si la podemos volver a poner en pantalla, van a ver que jubilación con 30 años de aporte en el mes de junio está con un signo de pregunta. ¿Por qué razón? Porque ese es el monto que debería tener un haber mínimo en el mes de junio, pero no sabemos todavía cuánto va a ser el incremento por movilidad jubilatoria. Recordemos que por una reforma previsional del año 2017, el haber mínimo no puede estar más abajo del 82% del monto del salario mínimo. Por eso este adicional de abril, este adicional de mayo. En junio, como todavía nos está faltando un dato, que es el índice de movilidad jubilatoria de junio, bueno, depende. Si la movilidad jubilatoria de junio lleva a un piso más alto de 72.149 pesos, este monto quedará invalidado. Si queda en menos, se tendrá que pagar una diferencia. ¿Qué pasa mientras tanto con becas Progresar y con asignación universal por hijo? También tienen el alcance del salario mínimo, pero tiene que ver, lo que hace el salario mínimo es fijar los ingresos mensuales. Para cobrar becas Progresar, una familia o un ingreso individual no puede exceder en abril, mayo y junio los 3 salarios mínimos. Volvamos a la placa para que la gente vea qué ingresos tienen que tener las familias para poder acceder a las becas Progresar. Las becas Progresar la cobran aproximadamente 1.100.000 estudiantes. En el caso de asignación universal por hijo, pasa algo similar a lo que pasa con becas. Las familias tienen que probar para acceder a esta asignación social que cobran, que tienen un ingreso familiar o individual que no supere los 2 salarios mínimos vigentes. A ver, yo les decía en la apertura de la editorial que cuando se fija el Consejo Nacional del Trabajo, Empleo, de Empleo, Productividad y Salario Mínimo está integrado, tiene 32 miembros. Bueno, 32 miembros que están representados por el gobierno, por sindicatos, por empresarios. Bueno, la mayoría, prácticamente por unanimidad, acordó este aumento del 26,6%. Pero puntualmente la sindical, que corresponde a la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma, dio un voto negativo. ¿Por qué hago mención a esto? Porque ya de alguna manera avisaron que van a tomar alguna medida de reclamo porque ellos consideran que el salario mínimo no puede estar lejos de lo que es el valor de la canasta básica. Y a esto seguramente se va a sumar los reclamos de las organizaciones sociales que van a continuar insistiendo sobre un potenciar trabajo que sea el equivalente del salario mínimo y todos los reclamos que tenemos que vivir en cotidiano. Vivimos en democracia, está bien que aquel que no está de acuerdo con algo se manifieste, reclame, pero que bueno, si se vienen nuevos reclamos, sean sin faltarle el respeto al otro, porque aquel que reclama tiene derechos y aquel que anda por la calle, que tiene que ir a trabajar, que tiene que ir a hacer trámites, también tiene derechos. Y no solamente tiene derechos, tiene problemas, quizá iguales, menores o no, que aquel que reclama. Así que respeto por el prójimo y respeto por el resto de la ciudadanía. Esto es lo que puede pasar, pero en concreto hay números. El salario mínimo va a tener que lidiar con una situación muy complicada porque desde hace 8 años que viene deteriorándose. Entre noviembre del año pasado, que se acordaron los últimos aumentos, hasta marzo ya tuvo 5 puntos de caída real. Tiene que convivir con una canasta con valores que están muy lejos de lo que tienen actualmente
lo que son actualmente los valores del salario mínimo y en sí lo que va a tener a partir del mes de abril. Estamos hablando de una canasta del mes de febrero que para no ser pobre una familia tiene que tener de ingresos 177.000 pesos, para no ser indigente 80.500 pesos, y tiene que convivir y hacerle frente a una inflación que ya está marcando, por lo menos el estimado ya dice que en el primer trimestre del 2023 va a estar en casi 21 puntos, 20,9%. La situación del salario mínimo es precaria, por eso es muy difícil que en el año 2023 se pueda volver a lo que vimos o a lo que conocimos o a lo que nos tenía acostumbrado el salario mínimo, estos aumentos anuales. El salario mínimo sigue deteriorado, el salario mínimo va a necesitar aumentos, acuerdos y aumentos más cortos, y además seguramente seguirán con la necesidad de tener, además de los aumentos, ayudas sociales.